El cáncer es una enfermedad en la cual las células se multiplican sin control y se pueden diseminar a otras partes del cuerpo. Hoy hablaremos específicamente del cáncer de ovario, que es el tercer cáncer ginecológico más frecuente y el de peor pronóstico, ya que el 75% de las pacientes son diagnosticadas en su etapa más avanzada. Ahora vamos a hablar de la clasificación de los tumores de ovario. Tenemos tres clasificaciones generales: epitelial, germinal y estromal. Dentro de la clasificación de epitelial tenemos los serosos, que son bilaterales y los más frecuentes, mucinosos, que son unilaterales en un 95% y suelen alcanzar gran tamaño, endometrioides, de células claras que están relacionados con endometriosis, y tumores de Brenner, que sus células son muy similares a las que conforman a la vejiga. Ahora tenemos los tipos de tumores germinales. Estos son infrecuentes. Dentro de ellos tenemos los disgerminomas, que se suelen encontrar en pacientes de 20 a 40 años. Finalmente tenemos el tipo de tumor estromal, que se produce del tejido que sostiene los ovarios. Dentro de los factores de riesgo que tenemos que considerar para el cáncer de ovario, encontramos que la paciente nunca haya tenido un embarazo o bien que lo haya tenido después de los 35 años. Que su primera menstruación o menarquia haya sido precoz, es decir, menor a los 8 años, que su menopausia haya sido tardía, es decir, después de los 55 años, que haya recibido terapia hormonal después de la menopausia, sobre todo si fue un tratamiento solamente de estrógenos por más de 5 o por más de 10 años, que haya recibido una terapia para promover la ovulación, esto se utiliza en terapias de reproducción asistida, que tenga sobrepeso u obesidad, que tenga antecedentes familiares de cáncer de algún tipo o específicamente cáncer de mama o cáncer de ovario, sobre todo si tiene marcadores CA125 positivos. Además de los factores de riesgo, tenemos que tener en cuenta los factores protectores de la enfermedad. No obstante, si se tiene uno o hasta muchos factores de riesgo, no necesariamente significa que se padecerá la enfermedad. Además, puede que algunas personas que llegan a padecer este tipo de cáncer no tengan ningún factor de riesgo conocido. Se debe tener en cuenta que algunos de los factores protectores son realizar actividad física de manera regular, el no uso de terapia hormonal después de la menopausia, el uso de anticonceptivos orales, la multiparidad, es decir, tener múltiples partos, y el tamizaje para cánceres que están relacionados con como el cáncer de mama y el mismo cáncer de ovario en antecedentes familiares. Bueno, hablando de la epidemiología, en cuanto a cáncer de ovario, se dice que a nivel global el cáncer de ovario es el octavo cáncer con mayor incidencia. Ya si nos vamos a la parte de Sudamérica, encontramos que Colombia es el séptimo país con mayor presencia de cáncer de ovario. Y hablando de Colombia, en Colombia el cáncer de ovario es el octavo cáncer con mayor incidencia en este momento, con 7.5 casos por cada 100.000 mujeres y con 4.5 muertes por cada 100.000 mujeres a causa de este cáncer. A la estadificación del cáncer de ovario, nos vamos a basar en la clasificación FIGO para este tipo de cáncer. Entonces, esta nos dice que va a tener en cuenta tres factores: lo que es el tamaño o la extensión del tumor, lo que es la propagación a los ganglios linfáticos adyacentes y por último la metástasis a sitios distantes. Entonces, vamos a tener cuatro diferentes estadios. El estadio 1 va a ser estadio 1, 1A, 1B y 1C, y este va a estar basado principalmente en el tamaño del tumor, que va a ser a nivel ovario. También tenemos el estadio 2, que va a ser el estadio 2, 2A y 2B, que va a ser basado también en el tamaño del tumor, pero ya a nivel pélvico. Seguimos con el estadio 3, que va a ser estadio 3A1, A2, B y C, y va a ser tanto a nivel del tamaño del tumor como a su infiltración en los ganglios linfáticos adyacentes. Y por último tenemos la estadificación nivel 4, que va a ser 4A y 4B, y esta va a estar basada en cuanto tanto a la extensión y el tamaño del tumor, la infiltración de los ganglios linfáticos adyacentes y la metástasis a órganos distantes. Todo esto como podemos observar en la tabla.
Bueno, a continuación encontramos la representación esquemática de algunos estadios del cáncer de ovario. Primero encontramos el estadio 1A, donde el cáncer está en un ovario y el tumor está restringido al interior de este. No hay cáncer en las superficies externas del ovario y no hay células cancerosas en el líquido o en los lavados del abdomen y la pelvis. Y no se ha propagado a los ganglios linfáticos adyacentes ni a los sitios distantes. Ahora encontramos el estadio 1B, donde el cáncer está en ambos ovarios, pero no en sus superficies. Aún no hay células cancerosas en el líquido o en los lavados del abdomen y la pelvis. Y no se ha propagado a los ganglios linfáticos adyacentes ni a sitios distantes. En el estadio 1C, el cáncer está en uno o ambos ovarios y tiene cualquiera de las siguientes características. El cáncer se encuentra en la superficie exterior de al menos uno de los ovarios, o la cápsula, que es el tejido que rodea el tumor, se reventó antes de la cirugía, lo que podría permitir que las células cancerosas se derramen hacia el abdomen y la pelvis. Y también encontramos células cancerosas en el líquido o en los lavados del abdomen y la pelvis, pero no se ha propagado a los ganglios linfáticos adyacentes ni a los sitios distantes. Ahora, hablando del estadio 2A, tenemos que el cáncer se ha propagado o ha invadido el útero o las trompas de falopio, pero no se ha propagado a ganglios linfáticos adyacentes ni a sitios distantes. En el estadio 2B tenemos que el cáncer está en la superficie externa del útero o ha crecido hacia otros órganos cercanos en la pelvis, como la vejiga, el colon sigmoide o el recto. Aún no se han propagado a los ganglios linfáticos adyacentes ni a los sitios distantes. En el estadio 2C tenemos que el cáncer ha hecho una extensión pélvica con presencia de células malignas en líquido ascítico o en los lavados peritoneales. Ya en cuanto al estadio 3, tenemos que el estadio 3A es una metástasis peritoneal solo microscópica, es decir, que el cáncer está en uno o en ambos ovarios, o hay cáncer peritoneal primario y se ha propagado o ha crecido hacia órganos fuera de la pelvis. Durante la cirugía, el cáncer no se puede observar a simple vista en el abdomen, es decir, fuera de la pelvis, pero se detectan depósitos diminutos de cáncer en el revestimiento del abdomen cuando se examinó en el laboratorio. El cáncer puede o no haberse propagado a los ganglios linfáticos retroperitoneales, pero no se ha propagado a partes distantes. En el estadio 3B, la metástasis peritoneal macroscópica es menor o igual a 2 centímetros, es decir, hay cáncer en uno o en ambos ovarios, o hay cáncer peritoneal primario y se ha propagado o ha crecido hacia órganos fuera de la pelvis. Los depósitos de cáncer son lo suficientemente grandes como para que el cirujano pueda verlos, pero no miden más de 2 centímetros de ancho. Y puede o no haberse propagado a los ganglios linfáticos retroperitoneales, pero no se ha extendido al interior del hígado o al vaso ni a sitios distantes. En el estadio 3C es una metástasis peritoneal mayor a 2 centímetros, es decir, el cáncer está en uno o en ambos ovarios, o hay cáncer peritoneal primario y se ha propagado o ha crecido hacia órganos fuera de la pelvis, y los depósitos que se encuentran miden más de 2 centímetros de ancho, y estos pueden estar por fuera de la cápsula del hígado o el vaso, y puede o no haberse propagado a los ganglios linfáticos retroperitoneales, pero no se ha extendido al interior del hígado o al vaso ni a sitios distantes. Ya por último tendríamos el estadio 4, donde podemos decir que el cáncer se propagó al interior del vaso o el hígado, o a los ganglios linfáticos, aparte de los ganglios linfáticos retroperitoneales, o a otros órganos o tejidos fuera de la cavidad peritoneal, tal como los pulmones y los huesos. Para el diagnóstico del cáncer de ovario hay que tener en cuenta que es una enfermedad que no se diagnostica de manera temprana, por lo tanto es de gran importancia prestar atención a los factores de riesgo que éstas pueden tener. Los síntomas más frecuentes para el cáncer de ovario son las molestias en la zona pélvica o en la zona abdominal, la sensación de hinchazón en la zona abdominal, también puedes presentar estreñimiento o por el contrario diarrea, pérdida de peso, pérdida del apetito, sensación de saciedad, también puedes presentar dolor en el momento de las relaciones sexuales, aumentar la frecuencia urinaria, también puedes presentar dolor al orinar o sangrados vaginales anormales. En caso que se llegue a presentar alguna de estas sintomatologías, se recomienda asistir a un médico para que se realicen las respectivas pruebas diagnósticas.
Estas pruebas nos van a permitir diagnosticar la tumoración, su naturaleza, si es benigna o maligna. Dentro de las pruebas tenemos la prueba ecográfica ginecológica vaginal, que se va a realizar de manera transvaginal. Esta prueba es de las primeras que se realizan para permitir determinar las características de los ovarios, si hay presencia de quistes, y también nos ayudará a determinar las características de la tumoración y su naturalidad, si es benigna o maligna. Otra de las pruebas va a ser la resonancia magnética. Esta, conjunto a la ecografía, si se determina la presencia de un quiste ovárico, se va a recomendar también la realización de una laparoscopia para la confirmación del diagnóstico. Si se ve recomendado, se realizará una tomografía computarizada en donde se va a examinar la cavidad abdominal y se va a determinar la presencia de la diseminación de la tumoración ovárica. Para la analítica del cáncer de ovario también se recomienda realizar los marcadores tumorales, como es el HE4 y el CA125, que son específicos para cáncer de ovario o para determinar si es una enfermedad avanzada. También se puede realizar biopsias por medio de laparoscopia, en donde se va a examinar la naturaleza de la tumoración, si es benigna o maligna. En caso de que sea maligna, se recomienda extirpar de una vez como un tratamiento. Para los pacientes que ya están diagnosticados con un cáncer de ovario, se recomienda siempre hacer una prueba diagnóstica de las mutaciones del gen BRCA1 y 2. También se recomienda, en casos de enfermedades avanzadas o reaparición de la enfermedad, realizar una tomografía de emisiones de positrones. El tratamiento para pacientes con cáncer de ovario va a variar según la estadificación de la paciente, el tipo de cáncer de ovario y cualquier situación especial que pueda presentar. Vamos a tener dos enfoques, el tratamiento local y el tratamiento sistémico. Respecto al tratamiento local tenemos dos opciones, cirugía y radioterapia. La cirugía se puede hacer como manejo complementario con terapias como quimioterapia, o en algunas pacientes donde el cáncer sea muy localizado, la cirugía puede ser la opción ideal para erradicar el cáncer. Como terapias sistémicas tenemos tres opciones. La quimioterapia, que como había mencionado puede ser un manejo que se haga solo con quimioterapia o combinado con cirugía. También tenemos la terapia dirigida y la terapia hormonal. Los efectos secundarios de tratamiento van a variar según cuál escojamos. Entonces, si nos vamos por una cirugía, entonces en este caso vamos a hacer una extirpación de los ovarios y en la paciente se puede producir una menopausia temprana. Sin embargo, si nos vamos a tratamientos sistémicos como lo que sería la quimioterapia, así como en otros tipos de quimioterapia, vamos a tener efectos adversos como pérdida de cabello, malestares generales, fiebre, susceptibilidad a diferentes infecciones. Respecto al manejo paliativo, debemos recordar que el manejo de los pacientes debe ser integral, no solamente poner un tratamiento para erradicar el cáncer, sino mejorar su calidad de vida.